la estación meteorológica y la aplicación web utilizando el Nodenco y Firebase. En este caso ahora nos vamos a concentrar en desarrollar esta aplicación. Veamos lo sencillo que es. Entonces vamos a crear dos archivos. Para esto abrimos el editor de código. El primer archivo es el index.html y el archivo app.js o un archivo de Java. Yo ya tengo los dos archivos y los voy a abrir con la aplicación Atom, con el editor de código. Me aparecen aquí al lado. Voy a eliminar algunas ventanas para que no nos estorbe tanto. Y tenemos entonces el archivo index. En este archivo index es un archivo HTML y las partes que tienen específicamente son, primero y principal, todo lo que es el header, la cabecera, y en esta cabecera va el título de la página, y es importante en este caso incluir esta librería de JavaScript. He abierto mi página que está corriendo en el hosting de Firebase, y me refiero a que esta librería que estoy señalando con el cursor es necesaria para editar estos relojes que tenemos aquí. Luego de incluir la librería, entonces iniciamos el cuerpo del programa, el body. Ahí agregamos un botón con este identificador como login. ¿Cuál botón es? Es este botón que les señalo aquí, este que dice iniciar con Google, es iniciar con Google, y este botón lo identificamos como login. Luego identificamos un espacio. Estos divs sirven para apartar espacios de la hoja, de la interfase de esta hoja, y aquí vamos a poner un root, un identificador que lo vamos a llamar root, y debajo de ese root, y en ese root es el espacio donde posteriormente vamos a mostrar las fotografías de los usuarios de nuestra aplicación. Y observen que debajo de ese root ponemos otro título como estación meteorológica Tariba, Táchira, Venezuela, que es esta que aparece aquí, y debajo de esa estación meteorológica entonces ponemos esta doble raya para hacer una separación, y debajo de esas doble rayas entonces viene esta tabla. En esta tabla nos permite entonces ubicar cada uno de los relojes o los widgets que van a mostrar los valores de las variables. Aquí tenemos esta tabla y cerramos con estas dobles rayas. Cerramos con estas dobles rayas. Luego tenemos que incluir la librería de jQuery. Es una librería que nos permite tomar como interfase de seguridad en los datos de Firebase. Y debajo de esa librería viene la librería de Firebase, que señalo acá. Y recuerden que en la base de datos nos decía que debíamos colocar estas claves. Estas claves, regresemos aquí a Firebase. Regresemos al Firebase, y las claves son estas.
que nos aparece aquí. Recuerda que nos decía que debíamos colocar esta clave. Todo este script que está aquí es el script que va aquí. Lo pongo así para que lo puedan observar. Entonces todo este script que está aquí es este script que va aquí. Entonces es bastante sencillo. Y luego aquí nos indica también, en la parte de arriba, nos dice que debemos llamar esta librería en la parte de arriba, que es Firebase. ¿Okay? Aquí nos dice Firebase app, pero por experiencia funciona adecuadamente Firebase.js. ¿Okay? Lo colocan exactamente como está aquí. Entonces aquí quiero resaltar cómo en el mismo Firebase nos va indicando lo que tenemos que hacer. Y finalmente aquí llamamos la aplicación app, que es la aplicación donde corre las funciones del programa que vamos a ejecutar. ¿Ok? Entonces recuerden, aquí al final ya invocamos los programas, y en este caso el app.js, que es el programa que contiene las funciones que vamos a ejecutar, que acabo de abrir, el app.js. Lo primero que tenemos es una variable de autenticación. Luego quiero resaltar lo siguiente: la ventaja de esta forma de hacer las cosas de integración es que, por ejemplo, en el caso de Google nos da muchas herramientas. La herramienta de los relojes, de la visualización, la he extraído del chart de Google o de Google Chart. Pueden ir aquí, Google Chart, abren Google Chart para desarrolladores, aquí muestra todo esto. Son API que son gratis, que se pueden utilizar. Vamos a la galería de Google Chart, pasa entonces a mostrarnos todas las opciones que tiene. Fíjate, tiene API o figuras para representación de geográficas, de columnas, de barras, y voy bajando hasta que llego a las de tipo reloj. Aquí nos muestra el ejemplo, y aquí en la parte de abajo nos muestra el código para poder representar esta data que tenemos aquí. Entonces es bastante sencillo. Aquí está el código. Este código me lo he extraído y lo he pegado aquí con algunas variantes, porque el código que está allá es un código para que la configuración de los tres relojes sea exactamente el mismo, y nosotros necesitamos que la configuración de cada reloj sea diferente porque los rangos de trabajo de cada variable son diferentes. Por ejemplo, la temperatura va de 0 a 50, mientras que la humedad va de 0 a 100, y la presión barométrica la tengo de 0 a 2000 megapascales o hectopascales. Entonces hay algunas variantes que ustedes, revisando el programa, las pueden reconocer. Entonces, de ese programa de Google Chart he extraído cómo hacer la representación, y me dice que tengo que cargar este paquete. Este es el paquete de reloj, y luego hacer un llamado a cada una de las representaciones, a cada uno de los relojes.
Entonces, con estas instrucciones, estas funciones, se hace el llamado de cada una de ellas. Para cada reloj he hecho una función. Entonces, esta función es la de humedad y es la que llamo aquí en humedad. Entonces hay la función de humedad, la función de temperatura y la función de presión. Esta es la función de humedad. Más abajo la función de temperatura. Y más abajo la función de humedad. Si revisamos una de esas funciones, todas son exactamente igual. La función de humedad, declaramos la variable de la tabla, y en esa tabla que tenemos la etiqueta del reloj que se llama humedad, el nombre del reloj, y el valor que vamos a poner, que lo iniciamos en 0. Luego tenemos la variable de las opciones como ancho, alto, y esto es lo más interesante. Fíjense, el color rojo va desde 0 hasta 33. Si observamos, lo más interesante es que podemos marcar diferentes rangos de valores. Entonces, el rojo va desde 0 hasta 33. En este caso, humedad la tenemos aquí, y la humedad, el color rojo, va desde 0 hasta 33. Después el amarillo de 33 a 66, entonces el amarillo de 33 a 66, y el verde de 66 a 100, el verde de 66 a 100. Esto nos da, una herramienta de buena indicación para la implementación de los WeWe. Y luego los valores con etiqueta 0, 10 hasta 100. Entonces 0, 10 hasta 100 los puedo poner de esa manera. Y el menor valor es 10. Luego hacemos el formato del reloj. El reloj tiene un sufijo que es en porcentaje, que se puede ver aquí, porcentaje, y con eso vemos que podemos configurar cada uno de los relojes de forma diferente. Por ejemplo, la temperatura va desde 0 a 50 y tengo una representación, una figura independiente para cada una de ellas, y así sucesivamente. Entonces vamos con cada uno de ellos. Después de la configuración, entonces viene la visualización, es decir, que muestre el reloj. Y eso lo hacemos con esta función, la de Google de visualización por identificación de elementos. Observen aquí entre comillas que dice chart humedad. Ese se refiere al archivo HTML donde identificamos en la tabla la ubicación de ese reloj. Entonces, cuando se ejecuta, se va a ubicar en esa posición. Luego entonces, con la función dibujar, hacemos que aparezca efectivamente el reloj con la data que ya definimos, con esta data humedad, con las opciones y con el formato que se configuró anteriormente. Entonces la data, las opciones y el formato. Y luego, para leer el valor de humedad, utilizamos entonces el API de Firebase. Observen, entonces la variable humedad va a ser igual al Firebase de la base de datos de referencia. Recuerde que es una base de datos referencial. ¿Y de dónde lo tomamos? Del SP8266, datos humedad. Regresamos a la base de datos.
regresamos a la base de datos y en la base de datos vemos exactamente SP8266, datos, humedad. Entonces, muy parecido a como hicimos aquí en el Nodenco. Lo pusimos en el SP, datos, humedad. O sea que todo es igual, es similar. Luego tenemos que convertir de ese valor que tomamos de humedad, tenemos que tomar el valor. Y lo hacemos con esta función. Con esta función tomamos el valor que obtenemos de la lectura de la base de datos referencial de Firebase. Y luego con ese valor, entonces tenemos una pequeña función, que es esta función de cada 13.000 milisegundos va a estar actualizando el valor en el reloj. Y eso lo hacemos de esta manera. Ponemos el valor en la estructura de datos, en el registro de data, que es este que tenemos aquí arriba, este que está aquí, que es data1. Entonces con esta función ahí colocamos el valor de humedad en la fila 0, columna 1. Lo ponemos con el formato y ejecutamos la representación, el draw, o sea que haga el dibujo con estas opciones. Y cada 13.000 milisegundos está haciendo eso, es decir, cada 13 segundos va a estar ejecutando esta función para actualizar el dato. Y eso es todo lo que hace este programa, hacen los dos programas. Bastante sencillo. Hasta aquí es las rutinas, las funciones para visualizar la información en la estación. Las rutinas para visualizar la información en la aplicación. Ahora veamos cómo va a funcionar la autenticación. En el caso de la autenticación, entonces tenemos este botón. Este botón que lo definimos aquí como login. Entonces vamos a app y ahora veamos cómo va a trabajar la siguiente parte, que es la de autenticación de nuestros usuarios de la aplicación. Aquí tenemos el botón. Este botón lo definimos en el HTML como login. Eso quiere decir de que cuando se le dé a este botón, entonces se ejecuta la función de clic. Una vez que se le da clic al botón de login, se ejecuta esta función. La primera parte es la autenticación en Firebase. Para hacer esa autenticación, entonces va a aparecer una lista de usuarios. Una vez que el usuario elija un usuario para autenticar, entonces se busca en la consola de Firebase por usuario y se guardan los datos. Luego se deshabilita el botón de login, desaparece. Y en el espacio root, recuerdan ustedes que les mencioné que root era un espacio, se va a agregar la imagen del usuario, de este usuario, de la fotografía del usuario. Ok, vamos a ver cómo hacemos eso. Yo le doy iniciar. Al darle el botón me aparece entonces esta ventana. Aquí selecciono cualquiera de los usuarios. En este caso voy a seleccionar ccontre@une.edu.be y me actualiza aquí entonces la figura, la fotografía del usuario. Eso es exactamente lo que hace. Entonces ya habíamos explicado anteriormente lo que hacía, que mostraba la fotografía, pero porque autenticaba al usuario. Aquí vemos una función que es la de guardar datos.
Entonces esa función de guardar datos la tenemos aquí más abajo. Para guardar los datos, recuerde que enviamos del log, de la selección que hace el usuario. El usuario es variable de la función guardadatos. Se crea entonces el identificador del usuario, el nombre del usuario, el correo electrónico del usuario y la fotografía del usuario. Y ese valor que se crea, esa variable que se crea usuario, entonces se guarda en la base de datos de esta manera. Fíjense cómo se guarda en la base de datos. Firebase, base de datos, referencia, ¿a dónde? Donde dice diploma. Vamos aquí a la base de datos, entonces tenemos aquí una variable que se llama diploma y en la variable que se llama diploma guardamos entonces el resultado. ¿Qué es lo que va primero? Lo que va primero es el identificador del usuario. Entonces con el identificador del usuario buscamos en la base de datos. Si no está, me guarda. Entonces, ¿cómo lo guarda? Con el set. Recuerdan que también en Nodenku hablamos del set. Así, aquí estamos poniendo el set. Si yo colocara push, entonces me seguiría guardando el mismo usuario, me lo repetiría. Pero como estoy utilizando set, entonces sustituye el usuario que tenga este identificador. ¿Y el identificador cuál es? Bueno, este es el identificador del usuario. Hay una función adicional que he dejado, que es la lectura de la base de datos. Una vez que se abre la aplicación app, lo primero que hace es leer la base de datos. Y esto con el objeto, bueno, de mostrar cómo se lee o se guarda en la base de datos. En este caso, al iniciar el programa, o sea, al cargar la aplicación, lo primero que me va a mostrar aquí en la parte de arriba es lo que lea de la base de datos. Aquí me está leyendo la base de datos y me está mostrando las figuras. Entonces eso se hace con esta función. Firebase, base de datos, referencia, ¿cuál? Diploma. Y agregamos todos los hijos de diploma en esta variable que se llama S. Entonces cargamos en la variable usuario los valores de S y tomamos de S, del usuario, la foto. De S tomamos la foto y la ponemos entonces en la imagen. ¿Dónde la vamos a poner? La ponemos en el espacio root, que es el espacio apartado aquí en root para colocar las imágenes. Esa es toda la descripción de nuestro programa, nuestros dos programas. Ahora, el primer ejercicio que ustedes van a hacer, el primero es probar este programa utilizando el servidor de Chrome. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Vamos a abrir Chrome, escribimos servidor web de Chrome, vamos al servidor. El servidor, si ustedes no lo tienen, pues entonces lo agregan. Yo ya lo tengo, entonces voy a iniciar la aplicación. El servidor abre aquí y aquí voy a buscar la carpeta donde estoy corriendo el programa. Estoy aquí en proyecto 4, ya cargó entonces la carpeta y en esa carpeta voy a ejecutar
el programa. El programa es este que tenemos aquí, ya no lo ha ejecutado. Y para completar la acción, voy a hacerlo como si fuera un localhost para que ejecute todas las funciones de Firebase, de hosting. Entonces lo llamo localhost. Al llamarlo localhost, le di iniciar con Google, me abre las opciones. Aquí también tengo las diferentes opciones. Le voy a dar esta de Smart Leaf y me aparece la figura de Smart Leaf aquí al final. Entonces ya hemos aprendido cómo crear el proyecto. Hacemos un resumen. Ya hemos aprendido cómo crear el proyecto, cómo tener el proyecto app y cómo probarlo con el servidor web de Chrome. ¿Qué queda pendiente para el siguiente video? Cómo enviar ahora estas dos aplicaciones al hosting de Firebase.